Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Ha sido bautizado como Operación Velocidad Endiablada y comparado con el proyecto Manhattan emprendido por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar su primera bomba nuclear. Esos son los términos que utilizó Donald Trump para presentar en los jardines de la Casa Blanca su plan para obtener una vacuna contra el COVID-19 antes de finales de año. Un plazo tan ambicioso que supera las mejores expectativas de los científicos de la Casa Blanca. El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna efectiva contra el coronavirus lo antes posible. Nos encantaría poder hacerlo antes del final de este año, dijo el presidente Donald Trump. Además, el presidente precisó en cualquier caso que, con vacuna o sin vacuna, el país norteamericano debe reabrir su economía. Por otro lado, un vuelo con deportados que debía de llegar a Guatemala este viernes procedente de Estados Unidos fue postergado hasta este lunes, luego del anuncio de cierre total realizado horas antes por el presidente del país centroamericano. Y por último, la Organización Mundial de la Salud advierte que una segunda ola más mortífera del coronavirus golpeará a Europa este invierno. Se ha señalado que ese segundo pico podría coincidir con brotes de otras enfermedades infecciosas y se insta a los países europeos a prepararse para esa segunda embestida de la pandemia que aún no ha terminado. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. En Estados Unidos prosiguen las manifestaciones contra el confinamiento cuando el número de positivos confirmados roza el 1,5 millones y hay más de 87.000 muertos por COVID-19. El presidente Donald Trump se muestra optimista. Ha dicho que espera tener en el mercado una vacuna para finales de año o un poco después. Trump ha explicado que tanto el gobierno como el sector privado llevan trabajando 24 horas al día desde principios de enero. Mientras aceleramos las fases finales de los ensayos, la operación a velocidad ultrarrápida acelerará simultáneamente su fabricación y el proceso de fabricación. En otras palabras, nos estamos preparando para que cuando tengamos buenas noticias de que tenemos la vacuna, la fórmula, lo que necesitamos, estamos listos en lugar de tardar años en prepararnos. Nos estamos preparando, es arriesgado, costoso, pero ahorraremos enormes cantidades de tiempo, estaremos ahorrando años. En cuanto al desconfinamiento, Nueva Jersey ha decidido reabrir sus playas desde este viernes. Lo hará en 2 fases, esta hasta el 22 de mayo cuando se sumarán otros estados como Nueva York y la siguiente hasta el 30 de junio. Vamos ahora a Centroamérica, pero seguimos hablando de este tema, porque en Guatemala, migrantes deportados desde Estados Unidos están dando positivo a la COVID-19 a su llegada al país centroamericano. La OMS advierte de que una segunda ola más mortal del coronavirus golpeará a Europa este invierno. Lo ha dicho el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud en el viejo continente, señalando que este segundo pico podría coincidir con brotes de otras enfermedades infecciosas. Así ha instado a los países europeos a prepararse para esa segunda embestida. El Reino Unido sigue siendo el país más afectado de Europa. El ministro de Sanidad indicaba este viernes que la tasa de transmisión del virus se mantiene por debajo de 1. Al mismo tiempo defendía la relajación del confinamiento en Inglaterra desde el pasado miércoles. Las últimas pruebas que ha presentado la doctora Harris es que la R está entre 0,7 y 1. Y España sigue avanzando en su desconfinamiento progresivo. La mayor parte del país se encuentra en la fase 1, el 70% de la población. Siguen en la fase 0 Madrid, Cataluña y parte de Castilla y León, aunque con el alivio de algunas restricciones. Varias islas de Canarias han pasado ya a la fase 2. El barrio de Salamanca, en la capital española, volvió a vivir una cacerolada contra el gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de la crisis sanitaria. También hubo manifestaciones en otras ciudades españolas.
No habrá vacunas para todos. La frase no podía ser más clara ni categórica. La ha pronunciado el inmunólogo Rick Bright ante un comité de la Cámara de Representantes, alertando de que Estados Unidos necesita de forma urgente un plan de choque para producir decenas de millones de dosis de vacuna contra el coronavirus en cuanto ésta esté disponible. Indignación en Francia ante las polémicas declaraciones de Sanofi que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra el COVID-19. El director del gigante farmacéutico francés declaró a la agencia Bloomberg que la vacuna iría primero a Estados Unidos por haber invertido y compartido riesgos. Declaraciones que el gobierno francés ha calificado de inaceptables. Sanofi, con sede en París, se ha beneficiado de decenas de millones de euros en créditos de investigación del Estado francés en los últimos años. No se trata de darles prioridad, pero lo cierto es que Estados Unidos se ha movilizado muchísimo en las últimas semanas para acelerar los procedimientos y aportar la inversión necesaria para tener la capacidad de producción. Esperamos que Europa haga lo mismo para que aceleremos el registro y tengamos la vacuna al mismo tiempo. Declaraciones inadmisibles en plena pandemia que ha matado a unas 300.000 personas en todo el mundo. La cuestión no es quién tendrá antes la vacuna, sino quién la encontrará primero. Y puedo garantizarle que una vez que tengamos la vacuna, haremos lo necesario para que los franceses, los europeos y evidentemente todo el mundo pueda beneficiarse de ella. Hace apenas 10 días, la Comisión Europea lanzó una conferencia de donantes para lograr una vacuna contra el coronavirus, recaudando 7.400 millones de euros. El objetivo era proporcionar una vacuna, medicamentos y test a todos los países. Solidaridad y coordinación conforman la respuesta más efectiva y segura para responder al COVID-19. La vacuna debe ser un bien público mundial y su acceso debe ser equitativo y universal. Por otro lado, el grupo farmacéutico suizo Roche ha desarrollado un test de anticuerpos del coronavirus calificado de extremadamente fiable. Este tipo de pruebas pueden determinar si una persona ya ha sido infectada. Sin embargo, la cuestión de la inmunidad sigue siendo objeto de debate. No está probado que quienes se han infectado una vez no puedan contraer de nuevo la enfermedad. El modelo de evolución de la pandemia del COVID-19, del cual seguía la Casa Blanca, indica que las proyecciones dadas para este 22 de mayo se han incrementado en más de 100.000 contagiados. En Estados Unidos ya han fallecido más de 81.000 personas y han sobrepasado el 1.400.000 contagiados, y las proyecciones hasta ahora dadas siguen disparándose. El gobierno sigue sin poder controlar las cifras de contagiados, a tal punto que el COVID-19 se ha infiltrado en la Casa Blanca, donde varios funcionarios dieron positivo al virus. Por otro lado, China anunció una nueva lista de 79 productos a los que, cuando sean importados desde Estados Unidos al país asiático, eximirá de los aranceles adicionales impuestos por Pekín en el marco de la larga carrera comercial que libra con Washington. Y el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, afirmó a la prensa colombiana que su país tiene pruebas que implican a los gobiernos de Iván Duque y Donald Trump en la incursión armada fallida ocurrida en costas venezolanas el pasado 3 de mayo. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Estados Unidos, allí se mantiene esta nación como el epicentro mundial de la pandemia del coronavirus. Además, algunos funcionarios de la Casa Blanca empiezan a dar positivo por el virus. Ante lo que califica como un aumento explosivo de la movilidad, léase ante la reapertura de la economía en la mayoría de los estados, el modelo de la evolución del coronavirus que realiza la Universidad de Washington y por el que se guía la Casa Blanca está aumentando a 100.000 la cifra de muertos para el 22 de mayo, es decir, prácticamente en 10 días. La pandemia ya cobró 81.000 muertes de estadounidenses y cerca de 1.400.000 contagiados. Y sigue disparada sin que el gobierno del presidente Trump logre controlar. A tal punto que se infiltró dentro de la Casa Blanca y ahora sus funcionarios también tienen miedo de ir a trabajar. Claro que da miedo ir al trabajo. Yo no era parte de la administración en marzo. Estaría mucho más seguro si estuviese en casa en lugar de estar yendo a la Casa Blanca. La secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence dio positivo al coronavirus y el asistente del presidente que lo ayuda a vestirse y hasta servirle la comida también contrajo el virus.
Dos miembros del equipo de trabajo del COVID-19, Stephen Hahn, de la Administración de Alimentos y Drogas, así como Richard Redfield, del Centro de Control de Enfermedades, el CDC, se pusieron en cuarentena voluntaria por 14 días, mientras que el doctor Anthony Fauci, la máxima autoridad de la Casa Blanca contra el virus, también se puso en cuarentena modificada y desde su hogar tiene previsto testificar mañana ante el Senado. El peor impacto de la pandemia que sigue devastando la economía aún está por venir.